No es que de repente con internet todos nos hayamos vuelto formadores de opinión, sino que simplemente tenemos acceso a más información, estamos todos conectados y por sobre todas las cosas nuestra voz tiene la posibilidad de llegar a millones de personas. Y como nosotros tenemos esa posibilidad, tenemos un océano de personas en la internet que tienen exactamente la misma posibilidad que nosotros, generando así un loop infinito de opiniones de las cuales no le importan a nadie, pero sin embargo nosotros podemos opinar al respecto. Sin embargo, dicha democratización también trajo consigo otros problemas, como por ejemplo dejar al descubierto la completa ignorancia que tenemos como sociedad en cuanto a instrucción epistemológica. Es decir, casi nadie sabe discernir entre lo que es un argumento y lo que no, lo que es una falacia y lo que no, lo que es una hipótesis válida y lo que no. El café cortado de hoy es solo el primero de muchos otros en donde nos reuniremos a hablar sobre epistemología. Y en el día de hoy haremos énfasis en aquellas falacias formales e informales. Rápidamente podemos definir a la epistemología como aquella rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, sus posibilidades, su alcance y por sobre todas las cosas, sus fundamentos. Pero ¿sobre qué se sostiene? Te estarás preguntando. Bueno, la epistemología mayoritariamente se para sobre tres pilares fundamentales y son los siguientes. 1. Falsabilidad. Principio epistemológico que determina criterios para establecer una demarcación entre las teorías científicas y las que no lo son, basándose en la posibilidad de falsar las primeras, que además no da la posibilidad de establecer los procedimientos experimentales que desmienten un enunciado o una teoría científica. 2. Revolución científica. Dentro de la epistemología e historia de la ciencia, se entiende esto como el momento en que la producción científica deja de reproducir los esquemas de la denominada ciencia normal y se produce un cambio en el paradigma científico. Por ejemplo, que la química pase del atomismo griego a la atomicidad moderna, cuando dicho paradigma empieza a arrojar resultados contrarios a las predicciones y se vuelve obsoleto. Se produce una revolución científica. Y por último, 3. Inconmensurabilidad. La posibilidad de comparar dos teorías cuando no hay lenguaje teórico común. Si dos teorías son inconmensurables, entonces no hay manera de compararlas y decir cuál es mejor y correcta. Te cuento esto para que lo entiendas. La epistemología es una rama de la filosofía que se fue desarrollando a medida que fueron pasando los años y también a medida que íbamos conociendo el mundo. Por lo tanto, su objetivo es formalizar todos aquellos métodos que tenemos hasta ahora para alcanzar el conocimiento. Primero voy a empezar con las falacias formales, que se entiende como todo razonamiento que transgreda o distorsione cualquiera de aquellas reglas de inferencia lógica. ¿Y qué quiero decir con esto? Que normalmente tenemos preconcepciones de lo que consideramos lógico y lo que no. Más que nada haciendo énfasis en la forma en la que las hipótesis son planteadas. El problema de las falacias formales no tiene que ver con el argumento en sí, sino que se rigen mediante las reglas de inferencia lógicas que existen entre ellos. Y si no estamos prestando la debida atención nos pueden engañar, ya que las estructuras inválidas, es decir, una falacia formal, es sumamente similar al de una estructura válida. Y he aquí un ejemplo. Una regla de inferencia lógica válida es el modus ponens, cuya estructura se ve así y se lee de la siguiente forma. Si A implica B y se da A, entonces obtenemos B. Y con este ejemplo puede quedar más claro. Si está soleado, entonces es de día. Está soleado, por lo tanto, es de día. Esta es una regla de inferencia lógica. ¿Se entiende? Perfecto, porque ahora la voy a poner en contraste con una de las formas más recurrentes que podemos llegar a encontrar en cuanto a falacias formales en nuestro día a día. La falacia de la afirmación del consecuente. Mediante el modus ponens entendemos que para que se dé nuestro consecuente, es decir, B, se tiene que dar el antecedente, A. La falacia de afirmación del consecuente rompe la regla de inferencia lógica al momento de afirmar que el antecedente A se da por el consecuente B y se lee de la siguiente manera. Si A implica B
y se da B, entonces obtenemos A. Y un ejemplo de esto sería el siguiente. El comunismo es progresista. ¿Es progresista? Entonces es comunista. ¿Cómo le bajaba la línea con el ejemplo, Igual no puedo decir con esto ni confirmarles que todos los comunistas sean progresistas, sino que lo que busco en realidad es demostrarle que por más que un argumento pueda tener una estructura válida, también puede ser un completo sinsentido. Es decir, lo que dije anteriormente es una falacia formal, pero mediante el modus ponens podría afirmar que si los comunistas son progresistas, si es comunista, por lo tanto es progresista. ¿Está en lo correcto? No. La falacia de afirmación al consecuente rompe con las reglas de inferencia lógica, pero el modus ponens no. Y solo eso. Y tampoco es el único tipo de falacias formales que nos podemos encontrar, sino que hay muchas otras y los invito a introducirse en el tema porque en realidad no son muchas más de las que ya les estoy contando. Concluidas las falacias formales, pasemos al siguiente punto. Entonces, ahora sabemos que existen estructuras formalmente válidas para nuestros argumentos y otras que no lo son. Pero ahora, y como les acabo de contar, tenemos que entender que pueden existir argumentos que pueden cumplir con todas aquellas reglas de inferencia lógicas, pero sin embargo la falacia puede estar dentro de sus argumentos, no de su estructura. Es decir, que son formalmente válidos, pero informalmente inválidos. Las falacias informales son aquellas que son erróneas por la validez de las premisas del argumento y siempre vienen por parte del interlocutor que formula esos argumentos. Posiblemente, y si te diste una vuelta por la vastedad internetera, te habrás dado cuenta que las acusaciones de argumentaciones falaces vienen de todas las direcciones. Principalmente porque la cantidad de falacias informales que hay es casi inconmensurable. Son muchas, tampoco para tanto. Pero y para que no te aburras ni pierdas el hilo, te voy a comentar rápidamente algunas de las más recurrentes. 1. Falacia ad hominem. Todo argumento que, en vez de atacar la posición y las afirmaciones del interlocutor, ataca al interlocutor mismo. Es decir, descalificándolo como interlocutor en lugar de rebatir sus argumentos. Y podemos encontrarlas en todos los aspectos de la vida, desde el tú no eres mujer, por lo tanto no puedes opinar acerca de feminismo, hasta el clasiquísimo tuiteado desde mi iPhone para descalificar cualquier crítica al sistema económico. Ambos evitan confrontar directamente los argumentos del interlocutor con un ataque personal. 2. Falacia ad verecundiam o de autoridad. Aquel argumento que apela a la autoridad o al prestigio de alguien o algo a fin de defender una conclusión, pero sin aportar razones que la justifiquen. Es que tú sabes más que yo, que he estudiado 5 años una carrera y llevo como profesor 20 años. Que tengas un título no quiere decir que estés exento a equivocarte. La homeopatía existe y es una pseudociencia y es promovida por médicos matriculados, aunque se haya probado que no funciona. 3. Falacia del hombre de paja. Cuando para rebatir los argumentos de un interlocutor se distorsiona su posición y luego se refuta esa versión modificada, así que lo que se refuta no es la posición del interlocutor, sino una distinta que en general es más fácil de atacar. Los ejemplos de esta pueden ser más complejos, sin embargo, uno de ellos puede ser la teoría conspirativa del marxismo cultural, del cual ya hice un video, que, en resumidas cuentas, acusa a un conjunto de ideales como la globalización, la igualdad, el género o el multiculturalismo arbitrariamente de ideologías marxistas, y mezclándolas así con el terror rojo que sometió a las sociedades occidentales del siglo XX, cuyo supuesto objetivo es infiltrarse y destruir las instituciones y valores tradicionales de estas. Esta teoría se construye sobre una falacia del hombre de paja, ya que aprovechándose de la polarización posterior a la Guerra Fría, crea un nuevo tipo de marxismo que no existe. Y así busca descalificar a múltiples pensamientos que tradicionalmente contradijeron al conservadurismo simplemente por ser ideologías marxistas, aunque no lo sean, y no tengan absolutamente nada que ver ni con Marx ni con ningún escrito derivado de este. Y por último, 4. Falacia ad baculum. Todo argumento que defiende una posición basándose en la fuerza o la amenaza. Estas son apenas algunas de todas las falacias informales que existen, y
Imagínense que mi primer acercamiento a la epistemología fue hace aproximadamente unos 6 años cuando estaba ingresando a la universidad y todavía al día de hoy sigo aprendiendo nuevas formas de cometer falacias informales. ¿Es un tedio? Lo sé, pero a medida que te vas introduciendo a este tema de la epistemología y conociendo algunas, poco a poco vas a ir incorporando estos conceptos y muchas veces vas a desentramar un argumento falaz sin siquiera saber el nombre de la falacia a la cual se está haciendo alusión. Un video como este queda súper corto para desarrollar este tipo de temas, pero me comprometo a poder desarrollarlos mucho mejor en próximas entregas de Los Café Cortado. La epistemología es una aproximación al conocimiento y es una herramienta importantísima para alcanzarlo sin caer en bulos o charlatanerías. Pero, sin embargo, no es suficiente con andar por el mundo desenmascarando falacias. También es importante entender nuestro discurso, la construcción histórica de esos discursos y la resignificación cotidiana de los conceptos que hacen de ese discurso. Y si te perdiste y no entendés a lo que estoy haciendo alusión, te voy a estar dejando este material por acá. Así que, sin mucho más que agregar, me despido. Buenas noches.